municipal. En cuarto lugar, una solicitud de audiencia respecto al proyecto de migración y extranjería de parte de la Federación de Turismo de Chile. Y finalmente una comunicación de la diputada e integrante de Transmisión, Carolina Pérez, quien hace llegar propuestas de invitados para el proyecto de ley de migración y extranjería, y junto con la nómina hace llegar sus excusas por presentar la convocatoria que está justificado por la exclusión por motivo de fuerza mayor. Así que estaría de acuerdo a la iniciativa de ¿Le ofrezco la palabra sobre la cuenta? Ofrezco la palabra. Secretario, había una agrupación que había pedido citarlos para lo que va a ser el proyecto de migración, ¿o no? Sí, sí, Federación de Turismo. Sí. Tengo entendido que ninguno de nosotros lo entregamos dentro de las propuestas, no sé si algo lo hizo. ¿Están? Ah, perfecto. No, entonces está considerado. Retiro lo dicho en un inicio. Sí, ¿hay acuerdo con la...? Ya. Acordado. Resuelto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Bueno, la orden del día, de las 3 de la tarde a las 4 de la tarde vamos a debatir lo que va a ser el proyecto en particular, del proyecto de ley, origen y mensaje, el primer trámite constitucional que otorga beneficio al incentivo al retiro para funcionarios municipales. Para estos efectos, nuevamente está invitado el subsecretario de Desarrollo Regional. Muchas gracias, como siempre, la disposición y voluntad de venir a participar en la comisión. Y vamos a retomar lo que habíamos dejado en la sesión anterior. No sé si recuerdan, pero habíamos quedado pendiente en el artículo 2, que el Ejecutivo iba a hacer alguna observación sobre esa petición. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Muy breve, Presidenta, muchas gracias. Reiterar nuestra preocupación también por el presidente de ACEMUR, don Oscar Yáñez. Hemos sabido en las últimas horas que fue trasladado a Ciudad Natal, ahora a Curicó, donde se sigue recuperando en el hospital de dicha ciudad. El saludo cariñoso del presidente de la República a don Oscar. Presidenta, con respecto al artículo 2, efectivamente, y la preocupación de algunos parlamentarios y una indicación que nosotros quedamos de ver si había espacio para asumirla nosotros, dados los efectos que esta tiene. Dos comentarios, o tres. El primero, lamentar no poder acceder a la petición que formuló la comisión de cambiar la fecha de vigencia para la incorporación de aquellos beneficiados por pensión de invalidez. La primera de ellas, la primera consideración, Presidenta, tiene que ver con que todas las leyes de incentivo, o los proyectos de ley de incentivo al retiro de funcionarios públicos, sea de municipalidades o de otros servicios públicos, han contemplado la incorporación de trabajadores beneficiados por pensión de invalidez, su incorporación a este beneficio de incentivo al retiro después de entrar en vigencia la ley. Si, y por la misma razón, si se incorporara, asumiendo el artículo primero de los beneficios generales, que señala el 1 de julio del 2014 como inicio de la consideración del beneficio, nos encontraríamos con una mayor cantidad de postulantes para los mismos puestos. Y en eso, respetuosos del acuerdo suscrito por la Asociación de Funcionarios Municipales con la entonces Presidenta de la República y su ministro y la Dirección de Presupuesto de la época, lamentablemente no podemos ampliar el número. Muy bien. Gracias, bueno.
Dado que el Ejecutivo ha dicho que no hay posibilidad para que puedan ingresar también los funcionarios con pensión de invalidez a propósito del recurso involucrado, que este consideraría... Ingresan, pero a partir de la publicación Sí, de la ley. de acuerdo, pero no del 1 de julio como había establecido la indicación desde el 2014. Tendría que declararse inadmisible por lo que había establecido el Ejecutivo, lamentablemente. O sea, que tendría que ratificar la inadmisibilidad, por así decirlo. En votación, el artículo 2. Don Bernardo. Don Andrés Roca. Andrés Juan. Señora Karina. El artículo. O sea, quiero reiterar, estamos votando el artículo para despejar. Sí, creo que nos fuimos muy claros en la votación. Si hay unanimidad para repetir la votación para no caer en errores, ya, perfecto. Secretario, sí, vamos a despejar. Estamos votando el artículo 2 a propósito de la declaración de inadmisibilidad de las indicaciones, después de la explicación del Ejecutivo que no hay posibilidad de aumento de recursos, por lo tanto no podríamos incorporar a los funcionarios con pensión de invalidez que entraba en vigencia desde el 1 de julio del 2014. Sí, Julio. el mensaje, el texto del mensaje. Diputado Alonso, sobre el punto. Sobre el punto, para aclarar, es para que quede sin los sancionados por invalidez y los que cesaron por causa de enfermedad. Así es. Para que quede sin ellos, Sí. ¿cierto? Eso es como O sea, desde entrar en vigencia de la ley, sí. Pero nosotros lo que habíamos establecido en indicación, usted y yo, el diputado Alonso y la diputada Parra, ya habíamos entregado una indicación que iba de la siguiente manera, que para que podamos ser transparentes en el debate, reemplácese en el inciso primero del artículo segundo la oración entre la fecha de publicación de esta ley por la siguiente, entre el 1 de julio del 2014, o sea, nosotros estábamos haciendo un poquito más atrás para poder considerar a muchos funcionarios, que era una de las peticiones que nos habían pedido los funcionarios públicos. Dado eso, está declarado inadmisible, por lo tanto ahora estamos sometiendo a votación el artículo segundo del proyecto de ley en su totalidad, ¿ya? Originalmente. Entonces repetimos la votación. Sí. Don Bernardo. A favor del artículo. Sí, el artículo. Doña Marcela Hernández. Don Andrés Roca. Don Andrés Monica. Señora Karina. Don Celso. Doña Andrea Paz. Perfecto. Doña Joana Pérez. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Raúl Saldívar. Don Renzo Trisotti. Don Pedro Blanco. 1, 2, 3, 4. Mi voto decide, pero yo voy a votar a favor porque tampoco quiero que se me caiga el artículo, porque si no nos quedamos con un tremendo vacío para los funcionarios. Exactamente. Pensar en los funcionarios municipales. 7 más. Presidente, resultado de las votaciones 7 a favor, 3 abstenciones. A favor. O sea, aprobado. Ya. Aprobándose el artículo segundo y nos vamos ahora a la página 20 del comparado, donde habíamos quedado pendiente en el artículo 14. ¿Sí? Artículo 14. Ya. Y artículo 14.
Los funcionarios que cesen en sus empleos por aplicación de lo dispuesto en esta ley no podrán ser nombrados ni contratados, asimilados a grado o sobre la base de honorarios en establecimientos de salud públicos, municipales, corporaciones o entidades administradoras, ni municipalidades, ni en general en cualquier institución que conforme a la administración del Estado durante los 5 años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad del beneficio percibido, debidamente reajustado por la variación del índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadística entre el mes del pago del beneficio respectivo y el mes anterior al de la restitución, más el interés corriente para operaciones reajustables. Hay distintas indicaciones en este artículo. Secretario, no sé si... Presentaría por la más general, que es la de don Pedro Velázquez, página 24, y que propone eliminar básicamente completamente el artículo. ¿No está el diputado Velázquez? Bueno, sometamos a votación. No tenemos el argumento del diputado Velázquez, pero eliminar de plano el artículo. Bueno, no sé, pero yo tengo una indicación que sí tiene un poco más de matiz para poder restringirlo, pero no justamente a la misma municipalidad, sino que a otros servicios. Sí, porque esa es como la más radical. ¡Ay, viene! Diputado Velázquez. Prefiero ofrecerle la palabra. Diputado Velázquez, le comento por mientras que estamos en la página 20 del comparado, en el artículo 14, viendo justamente su indicación con respecto a las inhabilidades por 5 años que establece originalmente el proyecto de ley para los funcionarios una vez que se retiran. Entonces usted había entregado una indicación que iba en la lógica de eliminar de plano completo el artículo 14. Entonces le ofrezco la palabra para poder justificar esa indicación. Señor Presidente, por su intermedio, saludar a los colegas. La verdad, las cosas es que se llevaron a cabo algunos estudios de la Contraloría y definitivamente me voy a adherir a la segunda indicación, que es la que creo que se va a aprobar por unanimidad. Así es. Por lo tanto, retiro la retirada. Ya. Retirar la indicación del diputado Velázquez. Bueno, las otras indicaciones van en un mismo sentido. Hay una que tiene una mayor cantidad de autores, la diputada Hernando, la diputada Parra, la diputada Pérez Catalina, la diputada Joana Pérez y el diputado Raúl Saldívar, el cual establece que se reemplaza en el artículo 14, en el inciso primero, la frase en establecimientos de salud públicos, municipales, corporaciones o entidades administradoras, ni municipalidades y en general en cualquier institución que conforme a la administración del Estado, por la siguiente, en la misma municipalidad. Hay otra del diputado Longton. Sustituyes en el inciso primero el artículo 14 la frase no podrán ser nombrados ni contratados asimilados a grado sobre, y creo que eso es lo mismo que dice ya, para no leerlo completo, no podrán ser nombrados ni contratados asimilados a grado sobre la base de honorarios en la última municipalidad en la cual prestaron servicio, ni en sus corporaciones durante los 5 años siguientes al término de su relación laboral. Luego, la diputada Pérez Catalina reemplaza ese mismo inciso por el siguiente: no podrán ser nombrados ni contratados, ya sea a contrata, honorario o en los términos del Código del Trabajo, en la misma municipalidad en la que se contrataren prestando servicio al momento de percibir cualquiera de los beneficios de incentivo al retiro a que se refiere esta ley.
Y luego también la diputada Catalina Pérez. No, es el inciso segundo. Ya, hasta ahí quedamos entonces el inciso primero. Presidenta, por término medio, yo retiraría mi indicación, entiendo que va en el mismo sentido de la que tenemos anteriormente, con más adición. Ya, perfecto. Entiendo que solo entre la del diputado Longton y la anterior hay algunas diferencias con respecto a la corporación. Exactamente. Muy bien. Entonces, retirada la indicación de la diputada Catalina Pérez. Y le ofrezco la palabra al diputado Andrés Longton para justificar su indicación. Sí, presidente, por su intermedio, la diferencia con respecto a la indicación anterior tiene que ver precisamente con las corporaciones. Los cuales prestar el servicio y sus corporaciones. Eso es principalmente por las corporaciones, si bien son un organismo de derecho privado, todos sabemos que reciben recursos públicos, fiscales y que, si bien no es parte del establecimiento municipal, sí sabemos que depende directamente del alcalde y del municipio, siendo el alcalde su representante legal. Por lo tanto, me parece que correspondería también porque es un servicio que depende directamente del municipio. Sin perjuicio que para la Contraloría y otros organismos son corporaciones de derecho privado y no tienen grado y se rigen principalmente por el Código del Trabajo, pero claramente tienen recursos públicos y el alcalde es su representante legal. Sí, diputado Raúl Sandívar. Presidenta, los otros municipios y los otros servicios del Estado en los cuales podía eventualmente trabajar un funcionario municipal que se hubiese acogido a este beneficio, también reciben recursos públicos. Por lo tanto, bajo ese precepto no podría trabajar en el Estado. Y quisiera decir además que las corporaciones son entidades que, si bien es cierto, están vinculadas con el municipio, pero tienen patrimonio propio, tienen su propia personalidad jurídica y por lo tanto tienen un grado de autonomía que está establecido en la norma, de tal manera que yo diría que existe un espacio posible en las corporaciones, dado que es una entidad distinta del municipio, aun cuando el alcalde sea presidente. Ahora, si el alcalde es presidente de otras entidades, como puede ocurrir, también se produciría una limitación para estos funcionarios. Entonces yo creo que es un tema debatible y que por lo tanto no podemos determinar así abruptamente que las corporaciones pueden ser entidades donde se vea limitado a trabajar uno de los funcionarios que esté acogido a ese beneficio. Gracias, presidente. Bueno, no. Gracias, diputado Saldívar. Diputado Pedro Vela. Quiero, yo también me traspapelé, disculpen, pero hay dos indicaciones del diputado Longton, ¿ya? Usted está defendiendo la segunda. Sí, porque la primera también es un matiz bien distinto, entonces también le voy a, para que hagamos referencia a la segunda y luego después le doy la palabra no por la primera, porque también tiene mucho contenido. Diputado Velasco. Gracias, presidente. Presidenta, mire, en relación al tema de las corporaciones, si bien es cierto, no puede colocar a todas las corporaciones con las pensiones, colocarlas todas en un mismo saco, producto que hay autoridades que velan para que los recursos municipales se gasten bien, pero hay experiencias que son muy desastrosas, donde vemos sobresueldos impresionantes, y lo más terrible es que donde el alcalde públicamente señala que no puede hacer un sumario y no puede investigar, digamos. Y eso, reitero, no es lo general en nuestro país, pero sí es conveniente en aquellos casos evitar. Y yo en este caso estaría por la indicación de la colega Catalina Pérez, que sin nombrar... La retiró. Sí, gracias. Pero igual si quiere intervenir. Es igual a la... Claro, que la diferencia con Longton es que él habla de las corporaciones, en cambio usted habla del Código del Trabajo, y eso es... Micrófono, diputado Velasco. Perdón. Repita, por favor. Todo de nuevo, mentira.
Le comento de que en el caso del colega Alonso, él habla directamente, y en eso tiene sentido el diputado Saldívar, que habla de una corporación, que hay que ver el tipo de norma. Pero en cambio, la colega Catalina Pérez, ella habla del Código del Trabajo, algo más genérico, pero que en el fondo ataca lo mismo. Es lo que quería decir. Muchas gracias, diputado Velázquez. ¿Alguien me había pedido la palabra? ¿No? Bueno, le ofrezco la palabra al diputado Bergen, Longton o Luke Morales o Trisotti con respecto a la indicación que reemplace el inciso primero del artículo 14 de la siguiente. Los funcionarios que cesen en sus empleos por aplicación de lo dispuesto de la ley no podrán ser nombrados ni contratados asimilados a grado sobre la base horaria de la misma municipalidad, a menos que previamente devuelvan la totalidad del beneficio percibido, debidamente reputados por la variación del índice de precio del consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadística entre el mes del pago del beneficio respectivo y el mes anterior al de la restitución más el interés corriente para operaciones reajustables. O sea, entiendo que acá retiraron el plazo. ¿Sí? Diputado Celso Morales. Gracias, presidenta. Este tiene como concepto general el tema de no tener ninguna provisión al funcionario municipal, independientemente de la municipalidad de origen, que pueda estar en cualquier otro servicio público, que eso es lo más importante, siguiendo la lógica de algunas otras leyes del retiro que se han promulgado en esta Cámara. Ese es el objetivo principal que tiene esto, Presidenta, lo cual invitamos a los parlamentarios a poder aprobarlo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Morales. Ofrezco la palabra. Las corporaciones. Gracias, Presidenta. Siguiendo la misma línea, con respecto a que el alcalde, el representante legal, el presidente, es precisamente para evitar cualquier tipo de suspicacia con respecto a los trabajadores que se van a retirar y van a ser objeto de sentido del retiro, que después no sean derivados directamente a las corporaciones por cualquier tipo de relación o cualquier tipo de, no sé, yo me quiero poner como el abogado del diablo en este caso, pero precisamente lo que tendremos nosotros que hay una renovación de las plantas. Y precisamente ese es el incentivo y esa es la finalidad de este proyecto de ley. Por lo tanto, tenemos que eliminar cualquier tipo de suspicacia al respecto. Y si el alcalde es el representante legal, el presidente de la corporación, claramente nos vamos a asegurar de que se cumpla esa finalidad sin perjuicio de que puedan trabajar en otros estamentos públicos, que es lo que es la finalidad de esta indicación y es lo que precisamente es lo que suscribe. Que el alcalde sea el presidente de la corporación me parece que puede llevar a engaño en el sentido de que puedan haber otros incentivos precisamente distintos a lo que tiene la finalidad de esta propia ley. Ya. Secretario, entonces vamos a tener que ordenar la votación. Sí. Bueno, hay una indicación que nosotros entregamos con distintos parlamentarios que solamente hace la restricción en la misma municipalidad y sí se mantienen los plazos. O sea, después de 5 años puede quedar habilitado nuevamente. Acá el retiro de los plazos como que era inhabilitado para siempre. En la misma municipalidad y todo lo que han detallado. Entonces, esa es la diferencia que hay que hacer para tener claridad de qué es lo que vamos a votar. O sea, esas son como las distintas observaciones de dejarlo solamente restringido a las municipalidades o ampliarlo también a las corporaciones y por otro lado considerar los plazos para que después de 5 años quede habilitado o mantener un plazo indefinido, por lo tanto eternamente estarían inhabilitados bajo estas condiciones. Entonces, votemos primero cuáles serían los organismos que serían inhabilitados. ¿Le parece? Y después votamos, a ver, porque el de los plazos... No, vamos a tener que... Diputado Molina. No, poder votarlo así. Yo entiendo que sería bueno aclarar. Yo entiendo que ninguno de nosotros está por prohibir después de los 5 años que ellos trabajen en cualquier parte. No sé si estamos en lo correcto, sería bueno despejar esa parte. Y luego entonces ver las dos diferencias que tiene que ver con trabajar en la municipalidad solamente pura
o trabajar también en la municipalidad y en las corporaciones que tienen que ver con esa municipalidad. Entonces yo entiendo que todos estamos porque esta prohibición sea por 5 años. Sí. No, sí, estamos de acuerdo, diputado Molino. El tema es que, de acuerdo a las indicaciones que tenemos, vamos a tener que hacer vamos a tener que refundirlo, porque no sé si me explico, pero vamos a tener que primero, porque estamos todos, parece que en la misma lógica. Entregamos una indicación y la firmamos todos primero, o sea, bueno, no sé si es que acá el diputado Longton va a estar en esa línea, pero que existan plazos de 5 años de inhabilidad. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo o que queda abierto? Diputado Verde. Presidente, ¿sabe qué? Yo creo que en justicia deberíamos contemplar el tema de los 5 años en cuanto a la inhabilidad del mismo municipio, toda vez que otros servidores públicos, esa misma norma de incentivo de retiro voluntario, también de alguna forma se les aplica los 5 años. En el caso de los profesores, por ejemplo, ellos no pueden ejercer en la misma municipalidad por un periodo de 5 años. Entonces yo creo que en justicia deberíamos aplicar quizás, igualar, digamos, esta norma que se está aplicando en otros servidores públicos. Sí, no, sí estamos de acuerdo. Entonces, ¿les parece si entregamos indicación que firmamos todo para poder ir haciéndolo por orden? Entonces, dejamos establecidos los plazos de 5 años y sometemos a votación. Así que tenemos que hacer una indicación. No, porque también hay una aprehensión del diputado Longton con respecto a las corporaciones, entonces no podemos hacer no podemos restringirlo. Entonces ahí sí que vamos a tener que hacer 2 votaciones distintas de la distinta indicación y cada uno votará cuál es la mejor indicación. ¿Les parece? Ya, entonces hacemos una indicación. Ya, súper. Bueno, pero como es bajo esas condiciones, pidamos la votación. Si les parece. ¿Cómo queda? La indicación finalmente quedaría que se mantengan los 5 años de inhabilidad. Primero mantengamos eso, después vemos si ampliamos la inhabilidad solo para las municipalidades o también para las corporaciones. Se va a hacer parte de la votación que vamos a hacer de las distintas indicaciones. Entonces tendría, es que ya tiene la indicación el diputado Longton, entonces tendríamos que... La inhabilidad para la municipalidad y la corporación de la misma municipalidad. Y todos A los ver, órganos y la colaboradores indicación de la primera habla municipalidad. también de corporaciones. Municipalidad y corporación. Entonces lo otro sería lo que podríamos hacer es que el diputado Berger, Longton, Luke y Morales y Grisotti retiraran la primera indicación. ¿Les parece? Ahí sí podríamos ordenarlo. Retirar la primera indicación. Longton, Luke, Berger, Morales y Grisotti. Ya, retirar. Y ahí sí, bien, despejamos ese punto. Ahora, en votación, ¿quién está primero? La indicación nuestra. Sí. ¿Cuál? La página que estimamos que fue una que reemplaza todo. Sí, retiremos, diputada Parra, la indicación que sigue. La página 21. Sí. Después viene otra suya, presidenta, con varios. Ya, entonces retiramos la anterior con la diputada Parra y mantenemos la indicación de la diputada Hernando, diputada Parra, diputada Catalina Pérez, Joana Pérez y Raúl Saldívar. Que no, porque yo no quiero votar corporaciones. Por eso estamos votando aparte, no me interrumpa. Entonces, sometamos a votación la indicación que ya está, tal como está. Que solamente deja en la misma municipalidad. ¿Ya? Una vez votada esa indicación, no quita de que podamos votar después la indicación del diputado Longton y que se incorpore también las corporaciones, o de lo contrario solamente queda reducido a las mismas municipalidades. ¿Le parece, diputado? Sí. Primero votemos la indicación, porque todos tenemos por consenso de que está la limitación en la misma municipalidad. Entonces por eso votemos primero esa indicación. Y luego votamos la indicación suya, diputado Longton, que sí incorpora a las corporaciones. ¿Ya? Ya, primero la... En votación, entonces, la indicación de la página 22. Sí. Sí, ahora vamos a aprender lo que es. A favor.
Doña Marcela Arna. A favor. Don Andrés Ron. Don Andrés Morales. A favor. Señora Karen Luz. Don Celso Morales. A favor. Señora Andrea Paz. A favor. Señora Joana Pérez. A favor. Doña Catalina. A favor. Don Raúl Sánchez. A favor. Don Renzo Terzo. A favor. Pedro Gómez. A favor. Presidente. A favor. Estamos en la votación 13. Ya. Aprobada la restricción en la misma municipalidad. Ahora en votación la indicación del diputado Longton, donde también incorpora a las corporaciones. Bueno, no hay redacción porque dice la última municipalidad en la cual prestaron servicio ni sus corporaciones, pero la verdad es que sí. ¿Es la corporación de la misma municipalidad? De la misma municipalidad. En votación entonces la invitación de don Andrés Ron también en la página 22. Don Bernardo. Abstención. Doña Marcela. Contra. Don Andrés Ron. Don Andrés Morales. A favor. Doña Karina. A favor. Don Celso Morales. Abstención. Doña Andrea Papa. Don Andrea Papa. Contra. Doña Joana Pérez. En contra. Doña Catalina Pérez. En contra. Don Raúl Saldívar. Abstención. Don Renzo Terzo. Ya tengo. Don Pedro Velázquez. A favor. Presidente. En contra. Resultado de la votación. 4 a favor, 5 en contra, 4 abstenciones. Ya, se rechaza entonces la indicación de incorporar también a las corporaciones en la inhabilidad. Pasamos al inciso segundo del artículo 14. Dice, lo dispuesto en el inciso anterior también será aplicable a los trabajadores señalados en el artículo 9, quienes tampoco podrán ser contratados en los términos del Código del Trabajo en los cementerios municipales. Hay indicación de la diputada Catalina Pérez, donde dice, sustitúyase en el inciso segundo del artículo 14 la frase en los cementerios municipales por en el cementerio municipal en él se encontraren prestando servicios al momento de percibir cualquiera de los beneficios de incentivo al retiro que otorga la presente ley. Yo empecé a encontrar. Sí, está. Inciso segundo. Diputada Catalina Pérez, me ofrezco la palabra. Sí, yo creo que está bien claro, tiene el mismo sentido de la votación de la distinción del inciso anterior, digamos. No veo por qué hacer la distinción especial, establecería un trato aún más discriminatorio para los trabajadores del cementerio que no tienen justificación alguna. Esto es la misma disposición, entendiendo que se hace la especificación respecto del mismo cementerio y no la amplía también a todos los cementerios eventualmente dependientes del mismo municipio. Muy bien, perfecto. Me ofrezco la palabra a los diputados. En votación entonces la indicación de la diputada Catalina Pérez. O sea, el inciso segundo con la indicación. Don Bernardo Vélez. A favor. Doña Marcela. A favor. Don Andrés Long. Don Andrés Morales. Señora Karen Luz. Don Celso Morales. A favor. Señora Andrea Paz. A favor. Señora Joana. Señora Catalina. A favor. Don Raúl Saldívar. A favor. Don Renzo Terzo. A favor. Don Pedro Velázquez. A favor. Presidente. A favor.
Muy bien, aprobado por unanimidad la indicación de la diputada Catalina Pérez, también con el inciso segundo del artículo 14. Pasamos también a otra indicación de la diputada Catalina Pérez. Incorpórese el siguiente inciso al artículo 14. Exclúyase de lo dispuesto en el inciso primero y segundo de este artículo las labores de docencia que dichas personas desarrollen en instituciones de educación básica, media o superior. Ofrezco la palabra, diputada Catalina. Presidente, por su intermedio, para aclarar este punto. Esto dice relación con una preocupación que manifestaron también los funcionarios municipales y que dice relación con que a la salida de sus labores, digamos, dentro del municipio, son muy frecuentemente invitados a hacer clases, sobre todo en algunos liceos técnicos, clases de administración, que forma parte para ellos de un ingreso que reciben después de haberse retirado. Dadas las precarias condiciones muchas veces laborales a las que se ven expuestos, considero que es del todo innecesario limitar también este ejercicio a la labor docente que puedan desarrollar. Además, considero que puede llegar a generar un problema en las plantas docentes de los eventualmente, digamos, de los liceos técnicos de las respectivas comunas. Y además con el proceso de desmunicipalización que también se va a ir ejecutando dentro del siguiente periodo, creo que es pertinente aclararlo. Entonces, más allá de lo que ya hemos aprobado en los incisos anteriores, me parecería correcto establecer también una exclusión de las labores que ellos puedan realizar dentro de como ejercicio docente después de haber salido de sus labores regulares dentro del municipio. Muchas gracias. Me parece que diputado Celso Morales. Una consulta, Presidenta. ¿Esto se refiere a que sea en la misma municipalidad? Sí. Entonces estaríamos volviendo atrás de lo que hemos aprobado. Pero solamente es una excepción. Es una Sí, no, excepción. pero si estamos hablando en términos generales que no podría cumplir en la misma municipalidad ninguna función después de los 5 años, ¿cómo estamos hoy día dándole la posibilidad de que pueda hacerlo? La ley puede establecer excepciones dentro de No, la norma general de la perfecto, municipalidad. por eso yo creo que evitemos- va en el sentido contrario a lo que hemos aprobado. El diálogo, por favor, diputado Morales. Sí, no, eso Presidenta. Bueno, ofrezco la palabra, cada uno tendrá su opinión con respecto a este punto y cada uno votará como le parezca, pero efectivamente lo que señala esta indicación es que hay una excepción exclusivamente a las labores de docencia de dichas personas que realizan una entrega de servicio en términos educacionales y que efectivamente también puede ser paso para poder despejar ciertas dudas a propósito de la desmunicipalización, que van a ser servicios locales, externos a la municipalidad, y que ojalá eso no pueda ser un obstáculo o una inhabilidad para los funcionarios. Diputado Trisotti, ¿no hay una solicitud? Eso. A mí me parece una buena indicación. No sé, subsecretario, ¿usted lo había escuchado? ¿No? ¿No tiene opinión sobre esta indicación? Opinión sobre el proyecto en general, estimada Presidenta, pero no. ¿En esta en particular? No. Ya. ¿Sí? ¿Alguien había pedido la palabra? Diputada Parra. No, yo solo hacer un comentario respecto de esto, que yo estoy de acuerdo con la indicación, me parece atingente, pensando además, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos un tan mal sistema de pensiones, que evidentemente, ¿no es cierto?, muchos funcionarios requieren de seguir trabajando producto, ¿no es cierto?, y no me parece que se les limite en esta área. Así, por lo menos yo creo que estoy de acuerdo con esto. Diputado Velázquez y el subsecretario. Presidenta, la verdad las cosas que esto viene a desnaturalizar lo que hemos estado trabajando y lo que hemos estado haciendo. Si yo puedo ver acá una profesional de educación media o superior, hoy día efectivamente existen en muchos municipios profesionales de educación superior que cumplen distintas labores, encargadas de protocolo, a cargo de centros de formación dentro del mismo municipio. Por lo tanto, esto viene a desnaturalizar, o tal vez a lo mejor la palabra es muy fuerte, pero viene al lado contrario de lo que estamos haciendo. De tal manera que con la misma vara que estamos midiendo a los profesores, ¿por qué no medirla con la misma vara también a los arquitectos que son tan necesarios? Yo creo que si aquí estamos generando que en el municipio no trabajen, no tiene sentido volver al mismo punto. Esa es mi opinión, Presidente. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Solo coincidir con el diputado Velázquez, Presidenta, porque si el espíritu, y creo que se dio un buen debate, se ha dado un buen debate en la discusión del artículo 14 con respecto a las inhabilidades del proyecto original.
de cuán restrictivo debe ser esa inhabilidad. Pero si el espíritu es efectivamente generar el recambio de funcionarios y escuchando a las propias asociaciones de funcionarios que nos han señalado reiteradamente cuánto esperan para mejorar su calidad de vida saliendo del municipio, recibiendo estos bonos. ¿Por qué yo solo voy a hacer la excepción en aquellos que se dedican a la educación en un municipio? Tenía una opinión con respecto a las corporaciones bastante similar, pero obviamente la comisión es soberana de votar lo que estima. Pero en este caso particular creo que se aparta del sentido de lo que la propia comisión resolvió al evitar la inhabilidad o al mantener la inhabilidad solo en el mismo municipio. Porque alguien podría suponer también, y a lo mejor no profesiones tan calificadas como señalaba el diputado, pero cualquier otro funcionario, por lo tanto, podría ejercer labores de docencia, o imagínense, un mismo profesor, funcionario municipal, que impartió clases en un liceo o en alguna escuela de la comuna, que se acoge al beneficio, pero a él sí se le permite inmediatamente continuar trabajando. Me parece que en eso comparto la opinión del diputado Velázquez, presidente, y invitaría a la comisión a darle una vuelta más al argumento del presidente. El diputado Raúl Saldívar. Muchas gracias. En términos generales, claro, pareciera ser más objetivo que cualquier funcionario que obtenga este beneficio termine inmediatamente el vínculo contractual y no lo renueve bajo ninguna figura. Pero yo quisiera recordar que en nuestro país, de acuerdo a la legislación, el tema educacional privilegia a muchos servicios públicos, otorgándole la factibilidad a funcionarios para que puedan hacer clases en universidades o en otros establecimientos, porque no se trata de darle una posibilidad laboral anexa, se trata de aprovechar la experiencia, se trata de aprovechar todo el bagaje acumulado por ese funcionario para que lo transmita y le dé calidad a la educación. Si lo miramos desde el punto de vista solo salarial, empobrecemos el sentido de la idea. Y lo que debemos buscar es tener esta situación excepcional que ha sido histórica en el país y que de alguna forma lo que busca, como digo, es aprovechar excelencia, conocimiento, experiencia, calidad. Y nosotros tenemos que asumir que no hay mejor escuela que un municipio para muchos asuntos que son esenciales en la vida. De modo que yo me inclino favorablemente, sin desconocer que tengo algunas aprehensiones por el modo como pueda ser visto por el resto. Pero el concepto que tenemos que manejar es el de aprovechar la experiencia como en aquellas culturas que nos aventajan en años luz a nosotros. Eso es, presidente. El diputado Celso Morales me había pedido la palabra y luego la diputada Catalina Pérez. No, presidente, con el mismo fundamento que lo ha hecho el diputado de aprovechar toda la experiencia y toda la calidad de profesional que puede tener un funcionario municipal. Entonces, ¿para qué eliminamos que no sigan la misma municipalidad? Pues aprovechemos entonces la misma experiencia en la misma municipalidad. ¿Por qué hacer esta diferencia? En la municipalidad no, pero en los colegios sí. Y los colegios dependen del mismo empleado, que sigue siendo el mismo empleado. Entonces, vuelvo a insistir, yo creo que esto está en contra del origen incluso de la discusión que hemos estado dando, de hacer esta excepción solamente para los colegios municipalizados y que en definitiva sigue siendo el mismo empleador. Entonces, la discusión anterior no deberíamos haberla dado en términos de caso, qué es lo que queríamos hacer, o privilegiábamos el tema del aprovechar el conocimiento que tiene para todo y no solamente para el tema de la educación. Gracias. Diputada Catalina Pérez y luego el diputado Pedro Velázquez. Yo les recuerdo a los señores y señoras diputadas que incluso nosotros mismos tenemos prohibición de ejercer dentro de nuestro título profesional, digamos, otras labores,
salvo las labores de docencia. Asimismo, otros funcionarios públicos también pueden, como parte de sus jefaturas, no pueden, digamos, cumplir otras funciones, salvo pedir permiso para impartir horas de docencia también. Y esto es porque históricamente la docencia se ha separado del resto de las labores. Y aquí yo creo que no hay que confundir, esto no se trata de establecer una excepción respecto de los funcionarios municipales que se dedican a la docencia y que luego pueden seguir dedicándose a eso. Se trata de que cualquier funcionario municipal ejerza el cargo que ejerza dentro del municipio, si es invitado luego, o en el caso de que también lo haga con anterioridad, si es invitado luego a hacer ejercicios de docencia después de haberse retirado, aun cuando no haya hecho docencia con anterioridad, pueda hacerlo, como parte de, digamos, el criterio general que ha habido en esta materia. Yo no creo que vaya en contra del sentido de la disposición, porque no se genera efectivamente una mantención dentro de las funciones normales para todos los casos. Y efectivamente se sigue el criterio general que ha tenido no solamente respecto de los funcionarios públicos, sino que también respecto de nosotros mismos. Que no me parece que vaya contrario a lo que se ha legislado con anterioridad. Ya. Diputado Velázquez, y luego sometemos a votación la indicación. Señor presidente, por su intermedio, yo creo que es importante que los colegas sepan tres cosas. La primera de ellos, el déficit más grande que tienen hoy día los municipios de educación. Segundo, no todos los municipios están en condiciones de hacer entrega los colegios municipalizados a la nueva normativa. A la nueva normativa que fue creada para fiscalizar, como en el caso de Coquimbo y Andacollo está la Corporación Cordillera. Y tercero, Puerto Cordillera. Y tercero, justamente en el caso de Puerto Cordillera, y como muchos otros más en el país, van a dejar de ser su empleador el municipio. Por lo tanto, al dejar de ser empleador, es fácil. Me jubilo, recojo mis recursos y me voy al municipio. Porque para que los que somos alcaldes y los que hemos sido alcaldes, no nos podemos engañar entre nosotros. Entonces, en todo orden de cosas, por mucho respeto, existen también mis amigos, mis privilegios, y yo creo que si vamos a legislar, legislemos sanamente para todos. Si no, de lo contrario, les pediría que aprobaran todo el inciso que yo puse a continuación, que es eliminar el artículo 14 completo. Y de esa manera nos hubiéramos quedado todos aquí. Pero reitero, hay que tener cuidado. En el ámbito de educación vienen nuevo empleador. Segundo, aquellos municipios, el mayor déficit lo tienen justamente en educación, y si yo dejo esta puerta, indudablemente que van a continuar lo que siempre hemos reclamado, directores jubilados, jefes técnicos jubilados, y que no le dan oportunidades a profesionales más jóvenes. Eso es todo lo que podría decir, presidente. Muchas gracias, diputado Velázquez. Bueno, pongamos en votación. Ya creo que vimos un debate, todos dieron también su parecer con respecto a la indicación, entonces estamos ya con una, me imagino, postura hecha por cada uno. Secretario. Votación entonces de indicación que está en la página 24 de doña Catalina Pérez. Don Bernardo en contra. Doña Marcela. A favor. Don Andrés Rojas. Contra. Don Andrés Molina. Señora Karina. Contra. Don Celso Morales. Contra. Señora Andrea Palma. A favor. Señora Joana Pérez. A favor. Señora Catalina Pérez. A favor. Don Raúl Sánchez. A favor. Don Renzo Trisotti. Contra. Don Pedro Martín. Contra. 7-5. Presidente. A favor. 7-6. Resultado de la votación. 6. 6 a favor, 7. 7 a favor. 6 en contra. 7 a favor, 6 en contra. ¿Rechazado? Muy bien.
Secretario, 7 en contra, 6 rechazado. Pedro Velázquez, ¿qué hacemos con su indicación? Ya, rechazado, entonces, y este era un inciso nuevo. Un inciso tercero, no. Ya, y el inciso primero ya se votó. ¿Con la indicación? Sí. Ya, entonces pasamos Al artículo 15. Artículo 15 de la página 24 del comparado no tiene indicación. Artículo 16 tampoco. Y el 17 sí. El 15 y el 16, si les parece. ¿Alcanzamos? Sí. Artículo 17. Ya. Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y también suscrito por el Ministro de Hacienda determinará el o los periodos de participación a los beneficios de la presente ley, pudiendo establecer plazos distintos según la fecha en que los funcionarios cumplan los requisitos correspondientes. También podrá establecer el procedimiento de otorgamiento de los beneficios de esta ley. Asimismo, el reglamento determinará los procedimientos aplicables para la heredabilidad de los beneficios y establecerá las normas necesarias para la aplicación de esta ley. Si un funcionario fallece entre la fecha de su jubilación para acceder a los beneficios de esta ley y antes de percibir la bonificación por retiro, la bonificación adicional o los beneficios de los artículos 10 y 11 según corresponda, y siempre que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley para acceder a los mismos, estos serán transmisibles por causa de muerte. Este beneficio quedará afecto a los grupos a que se refiere el artículo 4 y al procedimiento señalado en esta ley. Estamos en el artículo 17. La indicación está en la página 26. Y hay una primera indicación del diputado Velázquez que está declarado inadmisible. Luego hay una indicación de varios diputados, Marcela Hernando, diputada Parra, Catalina Pérez, Joana Pérez y el diputado Saldívar, y quien le habla, el cual agrega un inciso final donde dice: el reglamento de que trata este artículo deberá dictarse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la publicación de esta ley. La verdad es que es de bien sentido común, es como para poder tener un plazo, porque si no se hace eterno el reglamento, y ustedes saben que ahí es donde siempre está el procedimiento propiamente tal de la ley. Ya. Si les parece, con el artículo. ¿Cuál es la indicación? Con la indicación. Ya. Aprobado entonces la indicación con la fecha de publicación del reglamento y el artículo 17. ¿Falta ella? Sí, solo Ya, entonces sería el Presidenta. subsecretario. Solo un breve comentario con respecto a la indicación que se acaba de aprobar. Que si bien entrega una función, una obligación al Ministerio del Interior en el plazo de dictación de esta, solo recordar que en las leyes anteriores, nuestra asesora de IPRES, está bastante reglamentado y obviamente no vamos a hacer cuestión de la iniciativa, si se tiene o no iniciativa, pero esperamos tenerlo antes de los 90 días que esta comisión ha aprobado. Sí, bueno, mucho mejor. Lo que pasa es que en otras oportunidades le hemos puesto plazo a los reglamentos porque a veces queda abierto y ahí es donde se genera el problema, pero si en menos plazo posible, o sea, mucho mejor. El artículo 18, ya, hasta el 20 me dicen los diputados, exacto,
Entonces, votemos hasta el artículo 20, si les parece, con la unanimidad de los presentes en la comisión. Ya, estamos en el 29. Yo creo que por el horario, porque ya estamos justo en el tope de lo que habíamos destinado para el tratamiento del proyecto de incentivo al retiro. Sí, dígame. Yo creo que si al ministro se le puede pedir, sí, Presidenta, no nos demoramos más de 5 minutos, creo que los propios funcionarios esperan pero si hay disposición, por supuesto, se lo puede, como venía el ministro, pero si tomamos el acuerdo le pedimos unos minutitos para poder terminar, nos quedan como 5 páginas. Menos. Ya, entonces estamos en el artículo primero transitorio, diputado Morales. Los asesores que vayan, por mientras que nosotros avanzamos para no demorarnos. Si son 5 minutos, de hecho todavía nos quedan 2. El artículo... Estamos con usted, Presidente. Ya, estamos entonces en el artículo primero transitorio, perdón, en la página 29 del comparado. Tiene una indicación. A ver, dice... El procedimiento para asignar el cupo del año 2018 se sujetará a las reglas siguientes. 1. Los funcionarios y los funcionarios municipales a que se refiere esta ley, que al 31 de diciembre del 2018 cumplan o hayan cumplido 65 más años de edad, deberán postular a la bonificación por retiro y a los demás beneficios que establece la presente ley dentro de los 30 días hábiles siguientes a su publicación en la respectiva municipalidad empleadora. Si no postularen dentro de dicho plazo, se entenderá que renunciaran irrevocablemente a los beneficios de la misma. Hay una indicación en el inciso, en el número 1 del artículo primero transitorio, el cual reemplaza la expresión 30 días hábiles por 45 días hábiles. ¿Cuál es la razón, Presidenta, para alargarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces, bueno, acá dice, si no postularen dentro de dicho plazo, se entendería que renunciar irrevocablemente a los beneficios de la misma. Y muchas veces 30 días, nos han dicho los funcionarios que algunos se pasan. Entonces la idea es poder darle garantía y que tengan el tiempo prudente, por lo menos aumentarlo en 15 días más hábiles para que tengan el plazo. ¿Igual es harto? Sí, Presidenta. Sí, con su venia. Muy breve. La ley que se promulgó el año pasado, con el 2016, hace 2 años, contemplaba los 30 días, que son días hábiles. Sí, por tanto, hay que calcular que son 2 meses. Y la idea de mantenerlo en ese plazo es para que en el cálculo que nosotros hacemos de cuándo va a estar publicada la ley, no coincida con el inicio del proceso del proceso que sigue el año siguiente. Esto es solo para los postulantes de 2018. 18, sí. Es por eso. Pero se puede tomar y genera un impasse en la aplicación correcta de la ley. Por eso nos gustaría que se mantuviera 30 días. Bueno, acá hay algunos funcionarios que nos dicen que estarían de acuerdo si así nosotros retiramos la indicación sobre la base de que los trabajadores estarían de acuerdo. Diputado Longton. Presidenta, sí, yo tengo una indicación que va en el mismo sentido, incluso habla de diciembre del 2019, precisamente por los plazos de aprobación de la ley, y porque además hay gente que quizá no está en edad de jubilar, pero sí tiene algún tipo de emergencia y que quiere tener preferentemente, antes que las personas que vayan a jubilar, tienen edad de jubilar, precisamente porque el plazo es muy acotado. Tomar una decisión así, los plazos tan acotados, me parece que es muy apurado, considerando que hay personas que quizás tienen emergencias y quiere también jubilar en ese tiempo. Entonces, la indicación que presenté yo va en el mismo sentido, en que los plazos sean más flexibles, porque está alterando los costos, está alterando precisamente los plazos y dándole un poquito más flexibilidad, precisamente por trabajadores que quizás no están en edad, pero también pueden acceder al beneficio. Sí, sí, no, sí, estábamos de acuerdo, parece que nosotros previamente a propósito también de algunas observaciones, pero si los trabajadores también tienen una postura más flexible de que estarían de acuerdo con eso, para no, porque lo que menos queremos es entorpecer el trámite, lo que menos queremos es eso.
Presidente, el último. Con respecto, mi preocupación también va con los plazos de aprobación del proyecto de ley, porque me parece que aquí habla del 31 de diciembre de 2018, pero nosotros no sabemos cuándo va a salir ese proyecto. Por lo tanto, me parece que ese plazo debería poder ser flexible en la medida que estamos medio sobre la marcha o quizás el proyecto se demora más tiempo de necesario salir. Sí, o sea, eso depende del Ejecutivo. Sí, pero está sujeto a la publicación. Está sujeto a la publicación, Presidenta. Micrófono. Sí, está sujeto a la publicación, pero también está sujeto a los plazos de la propia ley. La propia ley establece cupos para el 2018, cupos para el 2019. Y aquí no hago referencia a los costos que esto involucre, sino a la responsabilidad que el propio Parlamento y nosotros tenemos con los funcionarios. Yo no veo razones como para introducir una modificación de estas características en la necesidad. Sí, los funcionarios, digamos las cosas como son, los funcionarios saben exactamente lo que estamos discutiendo aquí y saben perfectamente que si esta ley está publicada mañana y los que tienen pueden acceder al beneficio se inscriben al día siguiente. Entonces creo que esto sería enredar un poco en el juicio, incluso el trámite legislativo. Bueno, si es así, diputado Velasco, usted me había pedido la palabra. Nosotros habíamos retirado la primera indicación, pero nos falta la diputada Ivana Pérez. Si no están todos los presentes, tendríamos que someter la votación. Pasemos a la indicación del diputado Alonso. Modifíquese el artículo primero transitorio numeral 1 de la forma siguiente. A. Sustitúyese la palabra deberán por podrán. O sea, podrán postular a la bonificación por retiro, ya. B. Agréguese a continuación de la expresión postular la palabra preferentemente. Deberán, o sea, podrán postular preferentemente a la bonificación por retiro y a los demás beneficiarios que establece la presente dentro de la Unión los siguientes a su publicidad. Y C. Sustitúyese la frase si no postularen dentro de dicho plazo se entenderá que renuncia irrevocablemente a los beneficios de la misma por la siguiente si no postularen antes del 31 de diciembre, que es lo que había dicho recién el diputado Lento. Diputado, ¿usted quiere hacer referencia a la letra A y B? Va en el mismo sentido, de darle más flexibilidad a los plazos, ya lo discutimos, el subsecretario lo dijo, si cumplen los plazos no habría problema. Creo que los funcionarios municipales son los más preocupados con que esto salga lo antes posible y si se da en ese sentido no hay problema. Yo tengo una preocupación con respecto a la última frase, si no postularon dentro de dicho plazo se entenderá que renuncian irrevocablemente a los beneficios de la misma. Se aprobó una indicación del diputado Velázquez que eliminaba dicha inciso. Entonces, no sé si puede haber, si el secretario me puede ayudar, si puede haber un problema de redacción o quizás puede quedar medio cojo el proyecto en el sentido que un artículo habla de que no renuncian y este habla de que sí renuncian irrevocablemente. Debería guardar la línea de correspondencia, también creo. Entonces, si se aprobó anteriormente la eliminación, se debería también eliminar esa misma frase. Sí, pero lo que pasa es que esto es con respecto a los primeros que postulen. Esa es la diferencia. Por eso el 2018 es un artículo transitorio. Después se aplica el régimen normal. Sí. Bueno, sometamos a votación la indicación que nosotros habíamos entregado inicialmente, secretario, la de 3045, que lamentablemente no la pudimos retirar. Si les parece, con la unanimidad, el rechazo, ya, rechazado. Y la indicación del diputado Longton. ¿Usted insiste en mantenerla? No, a ver, yo no tengo problema en retirarla, Presidenta. A mí lo que más me preocupa ahora es la frase final, porque no va a quedar concordado con el artículo anterior que se aprobó con la indicación del diputado Velázquez. Está hablando de lo que hay cumplido 65 años o más años de edad. Yo no sé si el secretario nos puede ayudar con el artículo. Artículo tercero y segundo. Se trataba del artículo tercero que quedó así. Los funcionarios y funcionarias señalados en el inciso primero solo podrán postular en el primer periodo de postulación a que se refiere el artículo primero transitorio. Es decir, se mantiene la obligación de postular dentro de ese plazo. Y efectivamente se eliminó una frase que viene a continuación: si no postulan, se tendrá que renunciar irrevocablemente. Solo podrán postular.
Pero se mantiene la obligación de postular. Pero se mantiene porque dice el artículo primero transitorio. Como está hoy día el artículo transitorio sin modificación, en este rigor lo que se mantiene es justamente el tema de la obligación. Sí. O sea, para efectos de la historia de la ley, dejémoslo establecido claramente para que no existan ambigüedades en ese sentido. ¿Ya? Entonces se entiende entonces que si no postularen dentro de dicho plazo, se entenderá que renuncia irrevocablemente a los beneficios de la misma. Se mantiene. ¿Ya? Diputado, ¿qué va a hacer con su indicación? ¿La votamos? Quiero votarla, pero no quiero sufrir una paliza. Ya, la indicación, entonces se aprobaría el numeral 1 del artículo primero transitorio hasta el 6 inclusive. Hasta el 6. Ya. Hasta el 7, porque el 8 tiene la indicación. Hasta el 7. Sí, hasta el 7. Hay una indicación, sí, hasta el 7. Sí, es que el 8 no. Agrese en el artículo primero transitorio un numeral 8 del siguiente tenor. Los beneficios que correspondan a cada trabajador en virtud de esta ley se deberán enterar en un plazo superior a 120 días de la publicación de la nómina en el diario oficial, que señala el numeral 4 de este artículo. Es para que el pago no se dilate en el tiempo. ¿Verdad? Para eso. Subsecretario. Mire, más allá del espíritu que anima a las autoras de esta indicación, nosotros consideramos que es inadmisible porque fija una atribución que tiene no solo el Ejecutivo, sino también el municipio, porque le está generando una carga de plazo, una obligación a docentes que claramente tienen que ordenar sus finanzas a propósito de esta nueva ley. Entonces, creo que las leyes de incentivo al retiro han funcionado bastante bien en general, sin necesidad de un plazo tan perentorio como el que establece. Sin perjuicio de insistir en la inconstitucionalidad de la indicación. Diputada Parra. Yo quisiera insistir en esta indicación, producto, ¿no es cierto?, de que efectivamente las leyes de incentivo al retiro han funcionado bastante bien, salvo en el tema de los plazos. Aquí es donde constantemente tenemos problemas. Y como aquí no se incurre en mayores recursos, sino que solamente normar el tema de los tiempos, que además nosotros esperamos que el Ejecutivo esté apoyando una iniciativa como esta, porque va en beneficio de los trabajadores, es que hacemos la indicación respecto de este tema. Bueno, sometamos a votación la indicación. Bernardo. Marcela. Don Andrés. Don Andrés. Don Celso. Doña Andrea. Doña Catalina. Don Raúl Sardín. Don Renzo Trizón. Don Pedro. A favor. A favor. Rechazada la indicación. Rechazada la indicación y se entiende por aprobado el artículo primero transitorio. Pasamos al último artículo segundo transitorio sin indicaciones, si les parece, por los presentes. Y bueno, necesito diputado informante.
el diputado... No sé si alguien propone algo, el secretario, si es que vamos a hacerlo a Sí, través de una lista que va a correr. por orden. Yo lo menciono los últimos diputados informantes, don Claudio Mirosevich, don Tomás Becker, Claudio Ragá, Celso Morales y don Tomás. Pero sigámoslo con la lista de... Le correspondería al diputado Berger. ¿Sí? Ya, bueno. Ya. ¿Le parece? Y uno suplente, el diputado yo, que me mantenía. Bueno, muchas gracias, subsecretario, gracias a los trabajadores, una muy buena noticia, así que esperar que también los otros diputados hagan Pero ¿cuándo es? Parece que no, 5, no,